Y pues habíamos dicho la importancia de la resonancia en un circuito, habíamos mencionado que cuando estamos en la frecuencia de resonancia, pues lo que ocurre es que se elimina la impedancia compleja de los circuitos, donde esa impedancia compleja pues era proveniente de los elementos inductivos y capacitivos del circuito. ¿Listo? Entonces, en ese punto de la frecuencia de resonancia es donde nosotros obtenemos la mayor potencia posible, es decir, el voltaje y la corriente son máximos en ese punto. ¿Listo? Entonces, estos circuitos RLC funcionan también como filtros, los podemos ver también como filtros, donde en su frecuencia de operación o en su frecuencia de resonancia es donde eh, se permite pasar la mayor parte de la onda. Cuando nos vamos alejando de esas frecuencias, sea incrementando la frecuencia o disminuyendo la frecuencia, vamos a estar reduciendo esa potencia que es, pues estamos recibiendo, ¿no? Digamos aquí como tenemos esta curva. Entonces, cada vez que nos vamos alejando de la frecuencia de resonancia, pues lo que va a ocurrir es que la potencia está llegando, digamos, en menor grado. O que lo pueden ver como que el voltaje es menor o la corriente, cualquiera de los dos parámetros, pues se ve reducido. ¿Listo? También hemos dicho que en esa frecuencia de resonancia, pues la impedancia se elimina, entonces en ese punto la impedancia está en su mínima expresión y únicamente depende de la parte real de la impedancia del circuito. Entonces, digamos, esta es una curva de un circuito RLC en donde fíjense que cada vez que vamos alejándonos de esa frecuencia de resonancia, la impedancia se va haciendo más grande. Obviamente, como la impedancia va aumentando, pues el voltaje y la corriente pues van, digamos, la señal de voltajes va disminuyendo, ¿no? Igual con la corriente, es decir, la potencia va disminuyendo. ¿Listo? Bueno, hemos hablado del término ancho de banda, que el ancho de banda se calcula a partir del 70% de la señal. Entonces, cuando nosotros llegamos al 70% de la señal, tanto por la izquierda como por la derecha, pues ahí obtenemos el ancho de banda. Listo, en este caso el ancho de banda sería estos dos puntos donde F1 y F2 se conocen como frecuencias de corte. Habíamos visto el circuito RLC en serie y habíamos, bueno, no, creo que no. Hasta ahora habíamos mencionado el tema, pero íbamos a empezar a hacer los cálculos matemáticos. Entonces aquí resaltar de que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, que no son más que la impedancia de un capacitor o la impedancia de un inductor, tienen este comportamiento. En el caso de un capacitor, la impedancia de este es de esta manera. A medida que la frecuencia va aumentando, esa impedancia va disminuyendo, ¿listo? Es decir, que cuando la frecuencia es muy baja, la impedancia que proporciona el capacitor es muy alta. ¿Listo? Ahora, en la parte de un inductor, a medida que la frecuencia va aumentando, la impedancia del inductor va aumentando. En este caso, lo va haciendo de forma lineal. ¿Listo? Tal como lo que ven en esta imagen. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer las ecuaciones. ¿Listo? Entonces tenemos este circuito RLC en serie. Se dice que es RLC en serie porque está compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor, y los tres componentes se encuentran en serie. ¿Listo? Entonces, la impedancia del circuito, acá las impedancias nosotros las vamos a estar deletrando con la letra Z, ¿no? No es como en circuitos clásicos que ustedes calculan la resistencia equivalente y colocaban una R, ¿no? En este caso, como la impedancia está compuesta por una parte imaginaria y compleja, utilizamos la letra Z, ¿listo? Entonces, esa impedancia es igual a la resistencia más la impedancia del capacitor más la impedancia del inductor, tal como lo ven acá en este apartado. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, por favor me las hacen, ¿listo? Más que ahorita entramos a la parte matemática, supondría que ustedes tienen, les van a surgir dudas, ¿listo?
Entonces, bueno, ya teniendo, digamos, esta es la ecuación principal de la impedancia de este circuito. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la impedancia del capacitor y la impedancia del inductor. Tenemos que la ecuación de la impedancia de todo capacitor es la siguiente: 1 sobre JWC. ¿Listo? Yo lo que hago es pues pasar esta J en el numerador, entonces por eso le coloco el signo negativo. Pasa con signo negativo al numerador. ¿Listo? Entonces esta es la ecuación del capacitor. La impedancia del inductor es esta, JWL, donde L pues es la inductancia, W es la frecuencia angular. Igual acá, C es el capacitor y W pues la frecuencia angular. Entonces reemplazamos XC y XL acá en esta ecuación, tal como lo ven acá. Entonces, Z es igual a R menos JWC, que es la impedancia del capacitor, más JWL, que es la impedancia del inductor. ¿Listo? Ahora lo que hago es despejar o, digamos, hacerle factor común a el imaginario. ¿Listo? Entonces, Z es igual a R más J, y aquí meto este negativo dentro de este paréntesis. ¿Listo? Porque fíjense que este tenía negativo. ¿Listo? Más por menos, pues va a dar menos. ¿Listo? Entonces concuerda con lo de acá. Y acá, pues colocamos signo positivo porque más por más, pues es más. ¿Listo? Por WL. Entonces vean. Entonces J por menos 1WC es este, y J por WL pues es este. ¿Listo? Entonces no hemos alterado la ecuación, simplemente sacamos factor común para sacar la J y ahí ya tenemos la ecuación ordenada. La idea siempre es llevar la expresión a parte real y parte imaginaria. ¿Listo? Ambas separadas. Entonces, como les mencionaba hace unos minutos, la resonancia ocurre cuando la parte imaginaria se elimina o se hace cero. Entonces, tomamos esta expresión y la vamos a igualar a cero, tal como lo ven acá. Entonces, menos 1WC más WL será igual a cero. Vamos entonces a despejar. Entonces, mandamos este hacia el otro lado y queda positivo. ¿Listo? Entonces, al pasarlo hacia el otro lado, pues queda positivo. Finalmente queda pues 1 sobre WC es igual a WL. ¿Listo? Ahora, paso este W al otro lado acá y todo lo que está dividiendo pues va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos que queda W al cuadrado por L igual a 1 sobre C. Aquí en este paso pues lo que hice fue rápidamente eh, despejar W. Entonces tenía W al cuadrado y aquí tenía 1 sobre C. Entonces lo que hice fue mandar esta L hacia este lado. ¿Listo? Entonces finalmente quedó W al cuadrado igual a 1 sobre LC. ¿Listo? Ya estamos llegando a la ecuación de la frecuencia. ¿Listo? Aquí lo que hago es sacar raíz a ambos lados para que me quede la W sola. La W sola. ¿Listo? Entonces W es igual a, pues raíz de 1 es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Listo? Finalmente, lo que hago es despejar ese W y darlo en términos de F, que es la frecuencia. Entonces, recordar de la primera clase que hemos dicho que la frecuencia angular es igual a 2pi por F. Entonces, despejamos, bueno, perdón, reemplazamos 2πf en este W y queda 2πf igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Listo? Lo último sería despejar F. Entonces, F es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. ¿Listo? En este punto obtuvimos la frecuencia de operación del circuito. Aquí, aquí idealmente yo debía haber colocado un 0, ¿listo? Un 0 o una O, aquí como subíndice. Esto comúnmente entonces se coloca como F sub 0, ¿listo? Entonces fue lo único aquí que veo que me faltó. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud de ese análisis circuital? ¿Quedó claro? Cuénteme, León.
Muchachos, ¿quedó claro cómo se llegó a esa ecuación? Sí. Profe, pues veo que tomó la impedancia de los dos y ahí, de ahí despejó la fórmula, ¿no? La impedancia de los dos, del circuito, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, siempre se saca la impedancia del circuito y luego lo que se quiere hacer es dejar la ecuación en términos de parte real y parte imaginaria. Siempre lo llevamos a estos términos para tomar la parte imaginaria y igualarla a cero. Siempre se hace ese mismo procedimiento. ¿Listo, Montoya? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, Genio. listo. Entonces, listo, gracias. Bueno, entonces continuemos. Ahora, entonces, si ustedes quieren obtener la magnitud de la impedancia, pues sencillamente sacan el módulo. Entonces, el módulo de un número complejo es igual a su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado y le sacan la raíz a ello. ¿Listo? Así tendrían la magnitud de la impedancia. Entonces, lo que digamos es, esto que se está haciendo acá es para saber la magnitud de la impedancia y con su ángulo, ¿listo? Con su magnitud. Entonces, ustedes saben que todo número complejo pues se puede llevar a sus componentes rectangulares, que sería en este caso, o se puede llevar a su componente, a componentes angulares, donde se expresa con una magnitud y con una fase o ángulo. Entonces, listo. Entonces, esta es la magnitud de la impedancia de ese circuito. Para obtener la fase del circuito, recuerden que la fase, digámosla así, el ángulo de un número complejo, pues es igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Es decir, esta parte imaginaria sobre la parte real, tal como lo que ven acá. La parte imaginaria sobre la parte real. ¿Listo? Listo. Entonces, ese sería el ángulo de este circuito. Sin embargo, falta hacer algo. Entonces, digamos, esta es la fase en términos generales del circuito, pero fíjense que nosotros hace un rato eh, estábamos analizando en su frecuencia de resonancia. Entonces, fíjense qué pasa en la impedancia cuando la frecuencia, digamos, estamos en la frecuencia de operación. Entonces, recuerden que en la frecuencia de operación o en la frecuencia de resonancia, la parte imaginaria se hace cero o entonces cuando la parte imaginaria se hace cero, pues sencillamente la impedancia es igual a R. ¿Listo? Y a su vez, entonces, ¿qué pasa aquí en la fase? Entonces, fíjense que nosotros en esta ecuación habíamos dicho que WL menos WC menos 1WC es igual a cero. ¿Listo? Esto es igual a cero. Si ustedes ven, es este mismo término que acá. ¿Listo? Entonces, en la frecuencia de resonancia ocurre de que este término es igual a cero. ¿Quién lo dice? Acá. ¿Listo? Solo en la frecuencia de resonancia. Simplemente estamos hablando en el punto de la frecuencia de resonancia. Para otras operaciones, esta fase ya no es cero. Simplemente estamos mirando en este punto. Entonces, en ese punto tenemos que la frecuencia, tenemos que este término se hace cero y consecuentemente tangente a la menos 1 de cero es cero. ¿Listo? Entonces ustedes pueden corroborar eso con sus calculadoras, que la tangente a la menos 1 de cero, pues es cero. ¿Listo? Solo ocurre en la frecuencia de resonancia. Para el resto de las frecuencias, pues hay que calcular la fase utilizando los valores de la frecuencia en la que estemos, utilizando el valor del inductor, del capacitor y de la resistencia, y la magnitud de la impedancia, pues se calcularía también así mismo. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí habríamos terminado de analizar el circuito RLC en serie. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, supongo que no. Entonces vamos a Creo que podemos hacer un ejercicio ahí de ese o que su merced nos enseñe ahí. Sí, sí, yo creo que sí, está más claro con un ejercicio. Pues sí, 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 uno sí, va eso, entendiendo, pero siempre que desarrolla ya a uno le queda claro. claro, apenas, o sea,
Analizamos estos dos circuitos y procedemos a hacer una simulación. ¿Listo? En la simulación vamos a corroborar eso que les estoy diciendo, que a medida de que ustedes, vamos a ver este comportamiento en simulación, que a medida que ustedes van acercándose a la frecuencia de operación, la onda va a pasar en su máxima expresión. Digamos, si a la entrada tenían 5 voltios, a la salida se van acercando a los 5 voltios, es decir, el voltaje que llega a la carga, digamos, se van acercando a los 5 voltios a medida que van yendo en la frecuencia de operación. Si ustedes se alejan de esas frecuencias, van a ver que el voltaje de la onda va a ser menor, menor, menor y va a ser mucho menor cada vez que se van alejando. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita en una simulación. ¿Listo? Entonces no me preocupen por ello. Apenas terminemos de analizar este circuito RLC, haremos eso. Y ahí, menos mal, me acordaron, de una vez los voy a poner a descargar este programa. ¿Listo? Para que ahorita, en unos 10 minutos, empecemos a trabajar. ¿Listo? Entonces les voy a pasar por aquí el enlace para que por favor descarguemos este programa. Inicialmente quería que utilizáramos ADS, pero creo que ADS es mucho más complejo para la parte de, ¿cómo se llama? De la licencia. Pero en un momento, creo que es acá. Creo que es esta. Sí, es esta. Es que el otro es como un cortafuegos. Entonces, por favor, vea, pesa 600 megas. Entonces, todos, por favor, vayan a este enlace de una vez y coloquen a descargar el archivo. ¿Listo? Ustedes entran a este enlace y él automáticamente descarga el archivo. Bueno, en teoría, ¿no? Esperemos a ver si lo descarga. O no sé si es que de pronto tenía que venir desde el anterior. Creo que sí. Bueno, entren a esta página a ver si les descargó de una vez. Si no, entonces toca es entrar desde la página anterior. Sí, creo que toca entrar primero a esta y darle descargar de esta, porque pues no me descargó. Entonces, porfa, entren primero a esta, le dan descargar y bueno, esperan ese tiempo y descarga. Entonces es el segundo enlace que les envié, ¿listo? Segundo enlace que les envié es ello. Entonces nuevamente la aplicación es AWR y con ello pues estaremos trabajando. ¿Listo? Hay otras aplicaciones como ADS, HFSS, pero son aplicaciones un poco más complejas de instalar, requieren licencia, bueno, esta también, pero es un poco más fácil de trabajar en comparación con las otras. ¿Listo? Digamos, para esta materia, utilizar Proteus o Multisim no es, digamos, como que la mejor opción porque para obtener respuesta en frecuencia toca utilizar algún programa que sea enfocado al área de telecomunicaciones. ¿Alguno ya le empezó la descarga? Qué pena, profe, ¿en qué enlace del sitio se le da para la descarga? Señor, ¿En qué enlace del sitio? Que es que no encuentro, no encuentro el enlace de descarga. al final, acá al final. ¿En ese rojo? Ok, Sí, señor, acá. gracias, profe. Listo. Entonces van colocándolo a descargar y ahorita alguien me comparte pantalla y les ayudo a instalarlo. ¿Listo? Bueno, pasamos a ver el circuito RLC en paralelo. ¿Listo? Fíjense que la resistencia, el inductor y el capacitor en este caso se encuentran conectados en paralelo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar su ecuación de impedancia, digamos la expresión de impedancia para finalmente llegar a la frecuencia de operación. Es decir, en todos estos circuitos lo más importante es obtener la frecuencia de operación, o al menos para nuestro curso, lo que nos importa es ver la frecuencia de operación para nosotros diseñar los circuitos a la frecuencia que queramos. Digamos, para que, digamos, entiendan un poco más lo que queríamos hacer hace un rato,
digamos, en este circuito, imaginen que ustedes quieren diseñar un circuito que solo funcione a cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, un receptor de radio, de esos que tienen, digamos, por ejemplo, en el carro. Entonces, ustedes van con la perilla, van cambiando la frecuencia. Entonces, ustedes diseñan, digamos, un circuito a que permita que trabaje cierta operación. Entonces, digamos que ustedes van a enviar unas señales a 1 gigahertz. Entonces, ustedes seleccionan la inductancia y el capacitor para que la frecuencia de operación sea 1 gigahertz. ¿Cómo? Pues variándolo. Bueno, aquí digamos pueden despejar esto, lo pasan allá, la frecuencia pasa acá y pues simplemente reemplazan la frecuencia por 1 gigahertz y ahí van a obtener cuánto tiene que ser la raíz de LC. Ahí después pues ustedes le dan un valor a la inductancia del capacitor, un valor arbitrario o dependiendo de los componentes que ustedes tengan o la facilidad de conseguir esos componentes. Listo, ustedes lo eligen a criterio. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, continuemos con el circuito RLC en paralelo. Entonces, la impedancia en este caso, pues va a ser la resistencia paralelo, la impedancia del capacitor y el paralelo de la impedancia del inductor. ¿Listo? Recuerden que la impedancia de un circuito en paralelo es igual a 1 sobre el inverso de cada uno de esos componentes, tal como lo que ven acá. Entonces 1 dividido sobre 1 sobre R más 1 sobre la XC más 1 sobre XL. ¿Listo? Entonces esta es la, digamos, la forma de evaluar, de obtener la impedancia o la resistencia de un circuito en paralelo. Ahora sí, vamos a reemplazar a XC y a XL, es decir, las reactancias del capacitor y el inductor. Entonces, XC, recuerden que por aquí está la fórmula, aquí está la del capacitor, menos JWC. Aquí simplemente lo que hacemos es reemplazarlo por XC, entonces menos J sobre WC, más la impedancia del inductor, que aquí también la pueden ver. XL es igual a JWL. Entonces, más 1 sobre JWL. Listo. Aquí tenemos la impedancia, digamos, aquí ya tenemos reemplazado los valores en la impedancia. Ahora vamos a empezar a trabajar con operaciones matemáticas para ir mejorando la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, podemos aplicar la ley de la oreja, que pues aquí es como si tuviera 1 dividido entre 1 y entonces multiplicamos este por este de acá, que arriba, y el 1 que quedaría aquí, pues sería 1 por 1. Bueno, ustedes ya saben trabajar con eso, son operaciones básicas, esa es pues, la ley de la oreja, ¿listo? Entonces, queda más JWC menos JWL y estos signos acá están mal, ¿listo? Este es negativo y este de aquí es positivo. No sé por qué los tengo invertidos, pero bueno, estos signos están mal, ¿listo? Para que toca corregir esto acá. Pues venga, de una vez los cambio, después para subirles el archivo corregido. Entonces, bueno, ¿dónde está? Entonces, este es negativo. En este signo es negativo. Ah, bueno, perdón, ya sé qué fue lo que hice ahí. Qué pena. Verdad que tenemos un imaginario acá. Entonces ahí debe haber hecho más bien paso por paso. No, ahí está bien. Pasa lo siguiente. Entonces hicimos la ley de la oreja. Si quiere hagámosla acá en el blog de notas para que me entiendan, para que me comprendan un poco más la idea de los cambios de signo que hice. ¿Listo? Entonces tengo esto así por el estilo. Entonces tengo 1 dividido entre 1. Y luego tengo menos J sobre menos J sobre WC. ¿Listo? Entonces multiplico este de arriba por el de abajo, queda en el numerador WC. Y multiplico J por menos 1 por menos J, entonces queda en el denominador menos J. ¿Listo? Entonces finalmente quedaría WC sobre
sobre menos j, ¿listo? Quedaría así. Pero la idea, pues, es dejar esta j en el numerador. Entonces, si ustedes invierten digamos, si mandan la j al numerador, cambia de signo, ¿listo? Entonces, cambiaría de signo al subirla, entonces queda como JWC. Y en este caso, también al invertir esta j, porque fíjense que la teníamos en el denominador, entonces cambia de signo. En esta, como era negativo, al pasarla, pues al subirla pasó como positivo, y esta, como estaba positiva, al subirla pasó como negativo. Estos son propiedades de números imaginarios, ¿listo? Cuando queremos bajar o subir digamos, cambiarla al numerador o al denominador, cambian de signo estas partes complejas, ¿listo? Estas J o que dependiendo de la literatura, a veces la escriben también como I. ¿Listo? Bueno, entonces de ahí surgió estos signos, de ahí fue que se cambiaron estos signos. ¿Y qué más sigue? Listo, aquí, bueno, aquí hice lo mismo que hice hace un rato, que fue sacarle factor común a la J, de tal manera que tuviéramos, que ya, digamos, fuésemos formando la ecuación parte real y parte imaginaria. Siempre la idea es ir haciendo ello. ¿Listo? Ahora, otra propiedad, digamos, bueno, no propiedad, sino siempre que nosotros tenemos un imaginario en el denominador, la idea es dejar el término del imaginario en el numerador para poder trabajar bien con la ecuación. ¿Listo? Entonces, para quitar el imaginario del denominador y que únicamente nos quede en el numerador, pues multiplicamos por el inverso de este. ¿Listo? Por el negativo, digamos, esta misma ecuación, pero invirtiéndole este signo, esto para satisfacer una propiedad matemática que cuando, digamos, cuando vamos a multiplicar cuadrados, digamos, vamos a hacer operaciones de suma de cuadrados, pues multiplicamos este por este y este por este. ¿Listo? Siempre que tenemos la misma ecuación y en un lado con un positivo y en el otro lado negativo, podemos siempre hacer eso. Multiplicar este por este y luego este por este. Si este tuviese un más, es decir, ambos positivos, no se puede hacer eso, sino que toca multiplicar este por este, luego este por este, luego este por este y luego este por este. ¿Listo? Entonces, por ello es que multiplicamos con este denominador, pero cambiándole el signo. Entonces, ahora vean qué es lo que ocurre. Entonces, claro, multiplicamos arriba y abajo para no afectar la ecuación, porque si multiplicamos solo arriba o multiplicamos solo abajo, pues estaríamos afectando la ecuación. Entonces lo colocamos así, fíjense que esto sería igual a 1, entonces en realidad no estamos afectando, es como si estuviéramos multiplicando por 1, ¿listo? Listo, entonces esta expresión multiplicado por 1, pues tenemos la misma, queda la misma, ¿listo? Que es lo que ven acá en pantalla. Ahora, en el denominador, lo que les decía, este lo multiplicamos por este y queda 1 sobre r cuadrado. Bueno, quedaría 1 al cuadrado sobre r al cuadrado, pero 1 al cuadrado pues es lo mismo. Y luego este término por este término. Entonces queda wc menos 1wl al cuadrado. Listo, ahí está el cuadrado. Y estas jotas también hay que multiplicarlas. Hay una expresión matemática que dice que j es igual a raíz de menos 1, ¿listo? El número imaginario j equivale a la raíz de menos 1. Si ustedes le van al cuadrado la j, pues simplemente lo que va a pasar es que le van a quitar la raíz a este. Entonces, j al cuadrado sería igual a menos 1, que es lo que ven acá. Entonces, claro, j por j da j al cuadrado, entonces finalmente es igual a menos 1, ¿listo? Que es lo que estoy aquí reemplazando. Listo, menos 1. Y más por menos da menos. ¿Listo? Que es este menos. Listo. Fíjense del por qué se hizo esta operación. Y esta operación siempre se va a hacer. ¿Listo? De pronto, si no sé qué tan acostumbrados estén ustedes a realizar este tipo de materias, porque pues no sé qué cálculos han visto, todavía pues no me he percatado del pensum, pero en teoría ya lo deben haber visto. ¿Listo? Fíjense que nosotros siempre hacemos este tipo de operaciones para quitar los imaginarios de abajo. Fíjense que cuando hicimos esto, esa j al cuadrado se eliminó y ya aquí no hay ninguna j. ¿Listo?
vean que abajo hay solo un número, ¿listo? Cuando al reemplazar la R, W, la C y el inductor, va a quedar un número, ¿listo? Un número real, que eso es lo que se busca, que en el denominador quede un número real. En el anterior no tuvimos que hacer eso porque simplemente pues la ecuación era mucho más simple. La ecuación resultante fue esta. Fíjense que no hay ningún denominador con complejos ni nada por el estilo. Este circuito sí es un poquito más complejo y pues por ello había que hacer esa operación. Pero bueno, listo, ya tenemos aquí nuestra ecuación. Ya fíjense que separamos. Parte real sería todo esto que ven acá, la parte real sería todo esto y la parte imaginaria sería todo esto. ¿Listo? Que aquí de hecho lo hago en esta parte. Entonces veamos aquí que dice, bueno, aquí multipliqué este menos por menos da más y pues 1 multiplicado por cualquier número pues da el mismo, ¿no? Entonces simplemente aquí lo que hice fue eliminar bueno, quitar este 1 y multiplicar este menos por menos. ¿Listo? Entonces aquí quedó el más. Y ahora lo que les decía, entonces fíjense, esto es toda la parte real, que es lo que ven acá, y esta parte de acá es toda la parte imaginaria. ¿Listo? Entonces vean, la ecuación ahora ya la tenemos. Parte real a un lado, parte imaginaria al otro lado. Siempre en estos circuitos vamos a querer hacer este tipo de operaciones. Y en la mayoría de circuito que de aquí en adelante, circuitos que vayamos a trabajar en frecuencia, siempre vamos a querer eliminar su parte imaginaria para saber cuál es su frecuencia de resonancia, para poder diseñar esos circuitos que pueden ser, por ejemplo, un circuito pasa bajas o pasa alta o pasa banda, lo que uno requiera, ¿listo? Entonces, bueno, aquí ya tenemos la ecuación. Ahora, ¿qué procede? Eliminar su parte imaginaria. Entonces, igualamos esto a cero, que es lo que ven acá. Vean. Exactamente lo que ven acá. Igualamos toda esta parte a cero. ¿Listo? Entonces, el denominador lo pasamos al otro lado a multiplicar y todo número multiplicado por cero da cero. Entonces, finalmente queda WC menos 1WL igual a cero, que es lo que ven acá. Ahora, este WC, bueno, perdón, ahora vamos a despejar. Entonces, este que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, queda WC es igual a 1 sobre WL. ¿Listo? ¿Qué es lo que ven aquí? Mandamos esta W acá porque la idea es despejar W para luego reemplazarlo en términos de frecuencia. Entonces W al cuadrado y pasamos esta C para acá. Entonces W al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Ahora, raíz de W y raíz de 1 sobre LC. Entonces W es igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces, recuerden, la raíz de 1 pues da 1. ¿Listo? Ahora pasamos en términos de frecuencia. Entonces W es igual a 2πf. Entonces, colocamos la F y pues el 2pi es 2πf, entonces este 2pi pues lo pasamos al denominador, que era lo mismo que hicimos por acá por si alguno no se acuerda. 2πf, mandamos este 2pi. Fíjense que finalmente esta ecuación coincidió exactamente con esta ecuación. ¿Listo? No indica que todos los circuitos vayan a dar de este tipo. No todos los circuitos les van a dar de este tipo. Algunos circuitos les va a dar diferente. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá de cómo obtuvimos esta frecuencia? ¿O alguna duda, comentario? ¿O alguien quiere que repita algún paso? ¿O quedó claro? No sé, por favor avisen. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor, aquí también, profe. Bueno, pero, o sea, por favor, cuando pues yo les pregunte, digan sí quedó claro o no quedó claro, ¿listo? Porque Ah, a sí, veces profe, no. estaba buscando el micrófono, qué pena. Bueno. Profe, una consulta sobre lo de la descarga. Es que no me fijé y el archivito está pidiendo un password, ¿su merced lo conoce? No me acuerdo, creo que es el nombre. Sí. Debe ser este nombre de acá. Tiene que ver como con este nombre de aquí. Venga, yo lo intento hacer. Si no estoy mal, es este mismo. Si no, toca pues buscarlo en la página.
Sí, sí, es ese. Entonces, ya si quieren la copio acá. Es esa, ¿listo? Entonces, bueno, Gracias. ¿cómo van los demás con la descarga? Por favor, descárguenlo, descomprímanlo primero, ¿listo? No hagan lo que yo acabé de hacer, simplemente lo hice para hacerlo más rápido, pero extraigan los archivos y ya después tienen la carpetica así y ahí sí procedemos a la instalación, ¿listo? Eh, ¿Cómo van con la descarga? ¿Ya la mayoría lo descargó? No, profe, todavía se demora, ahí se está descargando. Listo, León. ¿Los demás cómo van, porfa? El mío va por la Ingenieto. mitad. Profe, yo lo estaba descargando, pero es que yo estoy conectado desde datos móviles Sí. y está bastante pesado, entonces mejor cuando llegue a la casa lo descargo. Listo, no hay lío, no hay problema. Pues yo soy desde el celular también, con No, el no hay compu. problema, no se preocupen. Los que puedan, pues lo van descargando. Igual eh, la grabación queda de cómo instalar el programa. ¿Listo? ¿Alguno ya lo tiene descargado? Ah, bueno, sí, el que me preguntó. Listo, con el internet de la universidad muy demorado. Listo, no hay problema con que eh, ahorita más o menos en 5 minutos revisamos esa parte, porque aquí no hemos terminado. Bueno, el caso es que aquí ya obtuvimos la frecuencia de operación o frecuencia de resonancia, que como les digo, es lo más importante de estos circuitos. Y váyanse dando cuenta de que este circuito es muy matemático, ¿listo? Yo ya les había mencionado que esta materia es de bastantes ecuaciones y largas. Aquí nomás estamos en circuitos muy pequeñitos, pero cuando veamos parte de líneas de transmisión y todo ello, las ecuaciones se vuelven cada vez más largas, ¿listo? Entonces, estos cursos son muy matemáticos. Fíjense que aquí toca saber números complejos, saber bastantes propiedades matemáticas para poder, digamos, llegar a unos resultados. Y como les digo, estamos en circuitos bastante básicos. Ya luego seguramente por ahí nos encontraremos con alguna integral en un sistema de estos. Digamos, cuando vemos antenas y todo ello, tenemos que ver muchas integrales y todo ello. Acá, bueno, listo. Entonces, ahora vamos a ver la magnitud de la impedancia. ¿Listo? Y bueno, entonces vean, entonces esta es la ecuación de la impedancia, pues en toda la parte de su frecuencia. Nosotros podemos corroborar o podemos ver cuál es el valor de la impedancia en su frecuencia de operación. Fíjense que habíamos dicho que la parte imaginaria se elimina. Entonces, en teoría, debe solo depender de la resistencia. O bueno, no en todo, pues, no, si en todos los circuitos pasa eso, que cuando eliminamos la parte imaginaria, pues simplemente vamos a depender de un valor de la resistencia. Puede pasar que de pronto les den términos así como 1 sobre R por L, ¿listo? Pero no van a encontrar en ningún lado una J, ¿listo? En este caso, la impedancia también va a ser igual a R. Eso no implica que en todos los circuitos siempre solo va a dar un término de R en su impedancia a la frecuencia de resonancia. Como les digo, puede pasar que, por ejemplo, la frecuencia de la impedancia en esa frecuencia de resonancia sea igual a R por L o R sobre C, alguna cosa así. ¿Listo? Cada circuito, pues, tiene un resultado distinto. Bueno, el caso es que entonces vamos a ver qué ocurrió en la frecuencia de resonancia. Entonces, en la frecuencia de resonancia, pues tenemos que la parte imaginaria se elimina. Entonces, WC es igual a 1 sobre WL. ¿Listo? Eso ya lo hemos dicho hace un rato que eso ocurría en la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos ese WC y ese WL, ese WC igual a WL en esta ecuación, pues por acá vamos a tener que, mire, WC menos WL, pues se van a ir, ¿no? Reemplazamos, por ejemplo, este WC por este WL y ¿qué queda? Queda 1 sobre WL menos 1 WL, pues se van a ir, ¿listo? Esto va a dar 0. Igual acá. Reemplazamos este WC igual a 1 WL, pues también, esto se va a hacer 0. Y esta parte de aquí también se va a hacer 0, ¿listo? Entonces, bueno, esto se hizo 0 finalmente porque hay un 0 en el numerador y queda esta parte. Entonces, pues este 0 pues es como si no hubiera nada. Y finalmente queda 1 sobre R al cuadrado.
Finalmente la impedancia en ese punto es igual a R, que es lo que nosotros esperábamos. ¿Listo? Esa es la magnitud de la impedancia en la frecuencia de resonancia. Veamos cómo se comporta la fase en ese punto, en la frecuencia de resonancia. Entonces, recuerden que la fase la obtenemos a partir de tomar la tangente a la -1 de la parte imaginaria, que es todo esto, sobre la parte real, que es esto que ven acá. ¿Listo? Entonces, parte imaginaria sobre la parte real, que es esto, sobre esta parte real. ¿Listo? Entonces, finalmente vea, pues este se va a ir con este. Este se va a ir con este. Porque pues están ambos en el denominador. ¿Listo? Se van estos dos y queda WC menos WL sobre 1 sobre R. Sobre 1 sobre R. ¿Listo? Nuevamente, este se va con este y simplemente queda este término y queda este término. Listo. Aquí tenemos la ecuación de la fase en términos generales, ¿listo? Para todo tipo de frecuencia. Esta es la ecuación en términos generales, al igual que esta es la impedancia de la ecuación en todo el espectro, ¿listo? Cuando hablo de espectro, es decir, en todas las frecuencias. Ahora, entonces quiero ver cuánto vale la fase en ese punto de la frecuencia de resonancia. Hemos dicho que la frecuencia de resonancia, pues WC es igual a 1 sobre WL. ¿Quién nos lo dice? Pues acá, cuando tomamos esta parte imaginaria acá, igualamos esta parte a 0, esto lo pasamos a multiplicar, quedó como 0, perdón, todo número multiplicado por 0 pues da 0, entonces queda finalmente este término igual a 0, ¿listo? Este término igual a 0, y de aquí nosotros obtuvimos que WC es igual a 1 sobre WL, y como les digo, eso es lo que ocurre en la frecuencia de resonancia, entonces por ello es que aquí hice ello y aquí también hice lo mismo para la impedancia, para ver qué resultados obtenemos en esa frecuencia de trabajo que es la que más nos importa, es la que más nos importa. Nosotros diseñamos esos circuitos para trabajar en esa frecuencia de resonancia, sea porque lo queremos utilizar como filtro, o sea que lo queremos utilizar como acoplamiento, lo que ustedes deseen, pero siempre nos encaminamos a diseñar para esa frecuencia. ¿Listo? Listo, entonces WC igual a 1 sobre WL, reemplazamos acá este WC y finalmente pues se iría este con este, ¿listo? Porque ambos serían igual. Entonces un 0 en el numerador, pues toda la ecuación se va a 0. Tangente a la -1 de 0 da 0, ¿listo? Entonces indica también para este circuito que la fase es igual a 0 en la resonancia, ¿listo? En la frecuencia de resonancia. Y ahí habríamos terminado el análisis del circuito RLC en paralelo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, yo por aquí les había dicho que tenían una tarea acá, entonces la idea es que ustedes obtengan la ecuación de la frecuencia, ¿listo? Solo la frecuencia, para no complicarles la vida con la fase y que con la magnitud de la impedancia, solo de este circuito que es una resistencia, un inductor y la capacitancia en paralelo, entonces van a hacer lo mismo, ¿listo? Lo mismo que hicimos, entonces empiezan a obtener la impedancia. Entonces, la impedancia aquí que dice R más XL paralelo XC, ¿listo? Y entonces empiezan a desglosar todos esos términos, dejar todo en el numerador la impedancia para poder trabajar adecuadamente con el circuito, ¿listo? Obtienen esa frecuencia de resonancia y aquí dice corroborar mediante simulación el resultado obtenido. Entonces, claro, entonces ustedes obtienen esa frecuencia de resonancia que seguramente no será la misma que obtuve yo acá, que es F igual a 1 sobre 2 pi raíz de LC. En estos circuitos, porque en serie y en paralelo se comportan igual, pero en este caso ya el circuito difiere, ¿listo? Entonces no va a dar la misma ecuación, entonces obtienen esa resonancia y luego pasan a simular el circuito y se darán cuenta que en esa frecuencia de resonancia que ustedes calcularon debe ocurrir lo que les digo, que el sistema, digamos, pasa casi toda la señal en esa frecuencia de resonancia. Entonces, ¿cómo van con la descarga? Acá ya Lenta, profe. descargó, profe.
Listo, entonces por favor, una de las personas que ya lo haya descargado, por favor me comparte la pantalla para ayudarle con la instalación, ¿listo? Para que después no sufran y batallen por ahí viendo cómo instalarlo, como sufrí yo el domingo. Es que yo tengo ADS, pero ADS es más complicado, ¿listo? ADS, instalar ADS es un poco más complicado y requiere más una mejor máquina. Entonces, decidí por instalar AWS, que hace mucho lo trabajé, hace como 5 años, pero sabía que era mucho más sencillo que ADS y que HFSS. Listo, entonces por favor, alguno de los estudiantes me comparte la pantalla para ayudarle a instalarlo y que quede en la grabación para que todos lo instalen sin problemas, ¿listo? Porque si lo hacen pues en sus casas solo seguramente van a batallar más. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿quién me va a compartir la pantalla? Hágale, Eduardo, que usted ya lo descargó. Sí, acá yo ya lo tengo, profe, sino que tengo un lío. Es que aquí la clase yo la estoy viendo con el portátil de la empresa, pero lo descargué fue en el de la casa y no sé si alguien lo tiene en el mismo para poder compartir la pantalla. ¿Quién ya descargó el programa, por favor? A mí se me demora todavía 20 minutos. Bueno, León, ¿qué pasó con usted no había dicho que ya lo había descargado? No, profe, el mío va por mitad. Es que estoy desde los datos del celular. Ah, bueno. El mío no Entonces, se demora. listo. Y no Entonces, tengo, ninguno todavía digamos lo así, tiene. un equipo así grande y supremo, no, un equipo estándar, profe. No sé si me Listo. vaya a correr. No, el programa es sencillo. Ah, AWS es bueno, sencillo. listo, profe. Listo. Entonces, ¿ninguno lo tiene todavía descargado? Profe, dame un segundo, trato de loguearme desde el computador. Me voy a salir de esta sesión, ¿listo? A ver si lo podemos compartir desde el otro. Listo, bueno. Entonces, mientras voy a ir simulando, ¿listo? Les voy a ir presentando el programa, ¿listo? Entonces, esa WR de la empresa Texas Instruments, si no estoy mal, se llama NAWR, ¿listo? Listo, sí, es de Texas Instruments. Entonces, bueno, esta es la plata, digamos, esta es la plataforma o la interfaz de usuario de nuestro programa. Cabe resaltar que para esta práctica no necesariamente necesitan un programa como AWR, lo podrían hacer en Proteus o Multisim, pero yo, digamos, preferí que de una vez utilizáramos esta herramienta porque esta es la herramienta que nos va a ayudar con toda la materia, ¿listo? Porque utilizamos Proteus o Multisim, nos ayudará, qué sé yo, por ahí las primeras 2, 3 simulaciones y de ahí para allá ya no nos sirve para nada. Entonces, mejor irnos acoplando a la herramienta, ¿listo? Listo, entonces aquí lo primero, cuando abrimos el programa, pues aparece esto así como está. Vamos a ir aquí a Circuit Schematics, le damos clic derecho, le damos nuevo esquemático, colocan un nombre si quieren, yo lo dejo así por default, y aquí vamos a empezar a construir nuestro circuito. Aquí en la parte de abajo aparece una opción que dice Elements, voy a ir acá y aquí están pues todos los elementos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo está Lumped Element, que esos son elementos concentrados. Resulta y pasa que existen elementos distribuidos y elementos concentrados. Los elementos distribuidos son líneas de transmisión que más adelante veremos hecho. Es decir, nosotros podemos crear capacitores, inductancias y resistencias utilizando líneas de transmisión. ¿Listo? Pero bueno, acá estamos en un circuito RLC, un circuito con componentes concentrados, es decir, inductores, capacitores y resistencias, todo en componentes convencionales. ¿Listo? Acá están, vea, capacitor, inductor, resistor. Por acá están los elementos de medición. Estos son los elementos de medición para voltaje, para corriente, para potencia.
Por aquí están la de las fuentes, que source, aquí están lo de las fuentes. Bueno, y los otros, aquí están lo de los puertos, pero esto ya es un poco más adelante cuando estemos viendo acoplamientos, ¿listo? Entonces, por ahora vamos a construir nuestro circuito. Entonces, simulemos el RLC, ¿listo? Este que está acá. Entonces va una fuente, una resistencia, una capacitancia y un inductor. ¿Qué es lo que ustedes me estaban diciendo hace un rato? Profe, hagamos un ejemplo de lo que estamos viendo. Listo. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que estábamos obteniendo allá en esas ecuaciones. En todo este curso ustedes se la van a pasar viendo así ecuaciones, solo ecuaciones, ¿listo? Y ya lo último, después de obtener esas ecuaciones, ahí sí ustedes reemplazan pues los valores de la inductancia, capacitancia y todo ello para obtener digamos, para obtener la frecuencia. Pero siempre hay que obtener ese análisis del circuito para poder saber pues su impedancia, ¿no? Para poder saber cómo es su comportamiento. Entonces va el Profe, input. Señor. dos cosas. Es que Eduardo está escribiendo en el chat y otra vez que ya no estamos viendo la pantalla. Bueno. ¿Ahí la están viendo? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. O sea, ¿hace harto les fue la pantalla o hace cuánto? Hace como 2 minutos. Bueno, listo. Entonces, nuevamente, rápidamente. Entonces, esta es la pantalla inicial. Aquí ustedes van a Circuit Schematic, le dan en nuevo esquemático, le dan Create y aparece digamos, esta parte vacía. ¿Listo? Y aquí ustedes van a Element, la parte de Element, y aparece esto que ven acá. ¿Listo? Van a Element y aparece esto. ¿Listo? Vamos a Lumpet y en Lumpet tenemos los capacitores, inductores y bueno, aquí en capacitor elijamos este primero. Eso está bien. ¿Listo? Y vamos al inductor y elijamos este que dice int. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestro inductor, capacitor, resistencia y nos faltaría la fuente. Entonces aquí tendríamos la fuente. Entonces, AC. Entonces elegimos, no me acuerdo cuál es, pero a ver, creo que es esta. ACBC. ¿Listo? Listo. Aquí ya elegimos la fuente y ya tenemos nuestro circuito. Entonces, empezamos a cablear. Voy a bajar los valores por predeterminado, pero si ustedes quieren pueden cambiar aquí las unidades, ¿no? Pueden cambiar que tengan otros valores, ¿listo? Yo por ahora pues no, pues lo voy a bajar así. Pero pues si ustedes quieren pueden cambiar los valores. Listo, por aquí tenemos la tierra. Colocamos por acá la tierra. Y cableamos. Y listo, aquí tendríamos el circuito que habíamos colocado por acá. No, este no es. Este. ¿Listo? Este es el circuito. Este mismo que acá. Bien, ya tenemos el circuito. Lo que procede ahora es simular. Entonces vamos a obtener la simulación. Voy a cambiar aquí el voltaje a 5 voltios. ¿Listo? La magnitud a 5 voltios. Venimos acá en la parte de Project y vamos a darle por aquí en donde dice gráficas. ¿Listo? Entonces le damos New Graph. Y aquí dice que cómo quiere la gráfica, en rectangular, en la carta de Smith, en coordenadas polares, si la quiere en 3D, etcétera. Más adelante trabajaremos con carta de Smith y más adelante también con polar. Por ahora, solo rectangular. ¿Listo? Entonces la dejamos por default. Aquí está nuestra gráfica. Y ahora sí, nos falta aquí en Project Option, nosotros le vamos a dar un rango de operación para esas frecuencias. Es decir, el barrido de frecuencias que nosotros queremos analizar. Entonces, antes de ello, sería bueno primero ver la frecuencia de resonancia de este circuito. Entonces, calculemos. Hagamos los cálculos con la simulación que hicimos. Bueno, perdón, con la simulación no, con los cálculos que hicimos. Y veamos cuánto en teoría nos debe dar la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación de la frecuencia de resonancia. Entonces, vamos a
a reemplazar estos valores, L y C. Entonces veamos aquí qué valores tiene nuestro circuito. L es un nanohenrio y C es un picofaradio. ¿Listo? Entonces, nuevamente, entonces la ecuación dice 1 sobre 2pi 1 sobre 2pi, bueno, pero este continúa, por la raíz de LC, donde L es un nanohenrio. Entonces, verificamos si un nanohenrio, recuerden que nano es 10 a la menos 9, entonces 1 por 10 a la menos 9, luego por C, donde C, si no estoy mal, es un picofaradio. Pico, recuerden que es a la menos 12, entonces 1 por 10 a la menos 12. Y listo. Creo que esto va por aquí, por fuera. Bueno, me dice que el resultado es este. No me, creo que es acá. No, bueno, listo, acá. Entonces dice que la frecuencia es 5.03 por 10 a la 9. Recuerden que 10 a la 9 es el sufijo giga, ¿listo? 10 a la 6 es mega, 10 a la 3 es kilohertz, ¿listo? Entonces, gigahertz. Entonces, dice que cuando la frecuencia es 5.03 gigahertz, vamos a obtener la frecuencia de resonancia, es decir, el circuito va, digamos, al medir el voltaje en esta resistencia, vamos a obtener el mayor voltaje posible, ¿listo? Entonces, veamos que eso ocurra. Busquemos el medidor. Entonces, venga, busco por aquí un medidor de voltaje. Entonces, vamos a Mis Device y por aquí el que dice voltaje, ¿listo? Entonces, recuerden que el voltaje se mide en paralelo, entonces voy a colocar en paralelo este elemento para medir la... Esto sí es como maluco del programa, para voltear estos cositos. Listo, ya. Entonces, bueno, entonces lo coloco aquí en paralelo con nuestro circuito. Yo creo que ha colocado algo como mal acá. Listo, ya está. Entonces, lo conecto acá y ahora sí, ya tenemos el voltímetro acá. Ahora sí, entonces vamos a modificar esa frecuencia de operación. Vamos a Project Option y ya sé que la frecuencia de operación está en 5 GHz, entonces voy a bajar a 1 GHz por debajo y 1 GHz por arriba. Lo pueden hacer incluso menos, de 3 GHz a 7 GHz, como quieran, ¿listo? El caso es que mirar, digamos, alejarnos un poco de la frecuencia hacia un sentido y hacia el otro y ver cómo se comporta. Entonces, 5 es la mitad. Yo voy a tomar de 4 a 6, es decir, 1 GHz para abajo y 1 GHz por arriba y ver cómo se comporta. Entonces, inician 4 y terminan 6 GHz. Pasos, yo le voy a dar pasos de 0.1 GHz, ¿listo? Entonces, decir que va a evaluar 4, 4.1, 4.2, 4.3 y así sucesivamente. Listo. Entonces, ahora aquí le damos a analizar, ¿listo? Ahí ya él simuló el circuito. Pero entonces a la gráfica pues falta agregarle lo que queremos ver ahí. Entonces le damos clic derecho, agregar nueva medida. Vamos a medir aquí en no lineal y aquí está la opción de voltaje. Vamos a graficar una señal de voltaje. Luego venimos aquí abajo y elegimos que queremos ver ese voltaje en el tiempo, ¿listo? Cómo se va comportando en el tiempo, ¿listo? Y aquí aparece cuál es la medida que yo quiero analizar, ¿listo? Entonces, yo sé que es esta, pero ustedes pueden darle aquí para que van y le digan, quiero esta, ¿listo? Y ahí seleccioné. Quiero ver cómo es el voltaje en ese elemento, ¿listo? Listo, entonces ya puedo simular y ver el circuito, ¿listo? Esto es lo primero que me apareció. Lo que pasa es que aquí me aparecen todas las gráficas en las diferentes frecuencias, pero sería mucho más fácil, entonces, modificar esta, digamos, darlo como
que nosotros pudiésemos variar de forma manual esta frecuencia y ir viendo el comportamiento pues en una sola gráfica, porque así pues tenderíamos digamos, a enredarnos mucho. Entonces vamos aquí en modificar medida, y aquí en vez de colocar que graficar todas las, todas las curvas, una es que ustedes grafiquen una por una, por ejemplo, grafico una en 5 GHz, listo, por ejemplo. Y luego entonces van graficando una por una, digamos, si quieren ver el comportamiento así, también es válido, ¿listo? Vean. Pero una forma como más acertada es que elijan ustedes seleccionar con tuner, y aquí en esta opción de acá está el tuner, ¿listo? Entonces ustedes empiezan a variar esa frecuencia, vean, ¿listo? Ahí yo estoy variando la frecuencia, vean que la frecuencia está variando. Entonces debe ocurrir que en 5.03 GHz esa señal debe ser máxima. Estamos midiendo el voltaje, vean. Entonces yo empiezo a ir modificando este voltaje y vean que a medida que yo me voy acercando a 5 GHz, la onda se va haciendo más y más y más grande, ¿listo? Listo, vean que ahí estoy en 5 GHz, según en 5.03. Bueno, en este caso no tengo el 5.03 porque hice pasos de 0.1. Tendría que hacer pasos mucho más chiquitos para ver la respuesta exacta en 5.03. ¿Listo? Listo, digamos que lo vamos a hacer. Entonces digamos que no, que quiero ver pasos mucho más chiquiticos, entonces 0.01. Entonces ahorita la frecuencia va a empezar en 4.001, 4.002. Esto puede llegar a afectar el rendimiento de la máquina, ¿listo? Entonces no les sugiero que se pongan a colocar tantos pasos porque pueden llegar de pronto a que el computador de ustedes se les bloquee o algo así, ¿listo? Yo tengo una buena máquina, yo digamos probablemente a mí no me surja tan fácil un bloqueo de esos, pero de pronto si ustedes no tienen una máquina buena, puede que terminen ahí esperando mucho una simulación. Entonces, bueno, aquí dice Upper y aquí usted, digamos, esto es para los pasos. Digamos, ¿cuántos pasos pueden modificar? No son los mismos pasos. Bueno, y aquí falta actualizar esta curva. Entonces, entramos a modificar y veamos que si ahora sí ya se actualizó. Es que ahorita él no se actualiza por sí solo, entonces siempre toca volver a entrar a modificar medida cada vez que le cambiamos la frecuencia y todo ello. ¿Listo? Listo, ahora sí. Entonces, ya aquí sí, al hacer las modificaciones deberían empezar a cambiar, pero hay que simular. ¿Listo? Siempre hay que simular. Simulamos y ya en teoría debería dejar simular menos. Bueno, aunque no me deja. Bueno, venga, miro a ver si. A ver, porque es que no Aló, aparece. profe, ¿me escucha? Sí, señor. Ya, profe, es que ya, ya me cambié aquí al otro computador, ya también puse un micrófono, si veíamos eso. Listo. Ya lo revisamos. Listo. De momento ya termino acá y revisamos lo de la. Bueno, listo. No sé, creo que no sé, de pronto no sé, no me aparece para haber reducido la frecuencia, quién sabe por qué, pero bueno, no nos quedemos en este momento por ahora. Igual habíamos llegado a un valor muy cercano que era 5 GHz. Entonces, bueno, conclusión, habíamos llegado por aquí hasta 5 GHz y nos habíamos percatado que a esa frecuencia la onda se iba siendo máxima. ¿Listo? Cambio los puntos. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a alejarme del circuito también, la frecuencia empieza a disminuir. ¿Listo? Listo, dejemos esto como 0.1 como lo teníamos antes porque no me funciona adecuadamente así. Listo, entonces, bueno. Fíjense que la señal va aumentando en ese punto de 5 GHz y cuando nos vamos alejando de él, empieza otra vez la onda a irse disminuyendo. ¿Sí ven? Empieza disminuyendo
y por el otro lado igual. Incluso podemos hacer de pronto las más cerradas esas frecuencias de operación. Digamos, si ustedes quieren ver comportamiento un poco más cercano, también lo pueden hacer, es válido. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, entonces, ahora sí vamos a proceder a lo que, bueno, aunque ya, yo creo que ya no alcanzamos a instalarlo hoy, ¿listo? Yo creo que toca dejarlo para la siguiente clase. ¿Hay alguna duda o pregunta de lo que hicimos hoy? No, sería más práctica, profe, digamos, más trabajo y Sí, más, sí, y sí, sumarse ya nos enseñe sería más a manejar. los compañeros, sí, señor. Sí, Porque ya toca, se ve digamos, interesante, pero pues toca saberlo trabajar y lo practicando. sí, claro, toca empezar a, pues digamos, por eso ya les dejé la primera tarea. La idea es que ustedes hagan el trabajo. Entonces, empiecen y obtengan las ecuaciones del circuito y luego de ello, pues vienen y simulan. Y efectivamente, pero sí se dieron cuenta que en el punto que calculamos, en el punto de 5 GHz, la onda es más grande. Vemos acá, 5 GHz. Ustedes colocan un marcador, podemos colocar un marcador. Vean, aquí le damos agregar marcador y debe ser cercano a 5 GHz. No es, perdón, debe ser cercano a los 5 voltios, ¿listo? Que es la fuente de entrada. No exactamente porque la frecuencia de resonancia nos dio 5.03 y en este caso pues solo puede simular 5 GHz. Tocaría revisar ahí en los parámetros de simulación, alguna configuración debo colocar para poder tener unas medidas más precisas, ¿listo? Pero bueno, entonces ustedes se van dando cuenta, vea, yo me voy alejando de esos 5 GHz y la onda se va haciendo chiquitica, se va atenuando. Es decir, funciona como un filtro que solo permite pasar esa frecuencia de 5 GHz o muy cercanas, ¿listo? Vean, y 5 GHz por abajo también, vean, se va haciendo la onda más chiquita y más chiquita. ¿Listo? En conclusión, obtenemos una señal de este tipo, ¿listo? Un comportamiento de este tipo, que en su frecuencia máxima pues pasa la mayoría de la potencia en su frecuencia de operación y a medida que ustedes se van alejando pues ocurre de que esa señal que que está obteniendo la carga pues se va perdiendo, ¿listo? Así es que funcionan la mayoría de los circuitos de alta frecuencia. Uno diseña a una frecuencia de operación. Por ejemplo, lo que les decía de un radio, ustedes diseñan a un radio a esa frecuencia y pueden emitir a esa frecuencia en específico, ¿listo? Sus receptores se diseñan a eso. ¿Listo?